Quieres ser un medio, estando del lado correcto, y quieres ser receptor de su providencia. ¿Cierto? Amán, este hombre que hemos estado conociendo, decidió estar siempre del lado equivocado, a pesar de que fue usado para proteger al pueblo de Dios. Él siempre decidió estar del lado equivocado. Y hoy vamos a ver su final. Final que tú no quieres para tu vida. Final que no quieres para los tuyos, para ti y para los tuyos. Así que les animo a que presten mucha atención y abran su espíritu a la palabra de Dios. Vamos a ver el siguiente texto y les voy a pedir que lo leamos todos juntos. Proverbios 16, 18. Lo leemos, por favor, todos juntos. Dice, antes del quebrantamiento, a ver todos, por favor, todos, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. De aquí toma título el mensaje de hoy. Antes de la caída es el quebrantamiento, o antes de la caída o el quebrantamiento es la soberbia, antes de la caída es la altivez de espíritu. ¿A qué se refiere este texto de Proverbios con quebrantamiento? ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decir quebrantamiento y qué quiere decir caída? Para comprender esto, podemos ver otra versión que nos ayuda a empezar a comprender de qué se trata, de qué está hablando. La Nueva Versión Internacional dice, al orgullo le sigue, y ahí vemos la palabra destrucción. Y a la altanería o altivez le sigue el fracaso. Entonces, cuando hablamos de caída y cuando hablamos de quebrantamiento, podemos entender que estamos hablando de destrucción y de fracaso. Lo que acabas de leer en Proverbios, lo que acabas de ver con tus ojos en el libro de Proverbios, es una ley divina que opera en todo el universo, en todo lo creado, tanto en el cielo como en la tierra. Y esto tenemos el ejemplo cuando a quien hoy conocemos como Satanás, que entonces antes de ser un demonio era un ángel, cuando él se llena de orgullo, cuando él se llena de soberbia, cuando él se llena de altivez, vino su destrucción. O sea que sucede en el cielo. Cuando los ángeles que lo siguieron se llenaron de altivez, de altanería, de orgullo, vino también su caída, vino su fracaso, vino su destrucción. Así que es una ley que opera en el cielo, pero que también opera con las personas, con los seres humanos. Nosotros, los seres humanos, todo ser humano, todos, cristianos y no cristianos, están sometidos, están bajo esta ley, quieran o no, queramos o no, porque es como el planeta. Estamos aquí, no podemos estar en otro lado. Tal vez no te guste este planeta, pero estás aquí, estás en esta tierra. Y te podrás cambiar tal vez hasta de continente, pero no te puedes cambiar de planeta y nunca se podrá. Entonces, hay una relación intrínseca, íntima, entre el orgullo y la destrucción, y entre la altivez y el fracaso. Si somos claros y honestos, cada fracaso en tu vida ha sido causa de una sola cosa, y ese es tu orgullo, tu altivez y tu soberbia. Cada cosa que se ha destruido en tu vida ha sido causa exactamente de lo mismo. El problema que tenemos personas como ustedes y como yo, aunque creamos en Dios, es que sufrimos, todos estamos expuestos a el orgullo, a la soberbia. Y solamente el hecho de aceptar un fracaso y que ese fracaso fue causa de nosotros, es
un problema para nosotros porque precisamente ahí está operando el orgullo. Entonces, los orgullosos terminarán o vivirán siempre fracasados en cualquier área de su vida o en todas las áreas de su vida. Ajá. Es un hecho que podemos fracasar, pero no es la intención o el corazón de Dios que vivamos en un fracaso constante. El orgulloso estará fracasando o terminará fracasado. Jesús dijo, todo el que se exalte a sí mismo va a ser humillado. Y es lo mismo, esas palabras de Jesús son las mismas de este Proverbio capítulo 16. Entonces, cuando dice que antes de el quebrantamiento, está hablando de destrucción. Y antes de la caída, está hablando de fracaso, viene o está presente el orgullo. O sea, el orgullo es lo que va a conducir a una persona a destruir algo en su vida o a fracasar. Pero yendo más a fondo, quiero mostrarles ahora la palabra que se utiliza ahí en el proverbio que acabamos de leer para quebrantamiento. Es la palabra shever. Y esta palabra habla de, fíjate por favor, habla de aflicción, desfallecimiento. Entonces, esa palabra quebranto que estamos ahorita entendiendo como destrucción, no llega de manera súbita, sino que también se expresa y se manifiesta en las personas que viven afligidas o que están en una constante aflicción o que sienten o están experimentando un desfallecimiento ante las situaciones y circunstancias que enfrentamos todos los días. Esa palabra shever también indica herida. Son personas que son constantemente afectadas, ya sea espiritual, emocional, psicológicamente, que se sienten heridas o que están siendo heridas también. Significa rotura, significa ruina. Todo eso significa quebranto. Entonces, podemos entender que si hay alguien que está posicionada en el orgullo, que es orgullosa, va a ser una persona que constantemente va a estar experimentando aflicción, desaliento, heridas, rupturas, y que va a estar en una condición arruinada en su vida. La palabra para caída es la palabra kashal. Fíjate, todo esto tiene que ver con la condición de la persona orgullosa. Esta palabra kashal significa agotamiento y puede ser agotamiento espiritual, físico o emocional. Atropello, debilidad. Incluso esta palabra kashal significa enfermedad. Y estamos hablando de enfermedad física, tropiezo. Son personas que constantemente experimentan esto. ¿Quiénes? Los altivos, los soberbios, los orgullosos. Pero también podrían experimentarlo de un solo golpe, como el que me acabo de dar. Vamos a recordar cómo estaba Amán. ¿Quedó claro lo que quiere decir quebranto y caída? Ahora, tengan en mente esto y recordemos cómo estaba Amán cuando lo dejamos la semana pasada. Esther capítulo 5, versículo 11. Se refiere a Amán, lo que vas a leer. Mira, les habló Amán, le habla a su gente, a su esposa, a sus amigos, ¿se acuerdan que los llama? Y dice que les habló de sus muchas riquezas. Les pregunto, a ver si recordamos,
Amán estaba próspero en ese momento, tenía riquezas en ese momento. Claro que sí. Y les habló de sus muchos hijos. O sea, no solamente estaba prosperando económicamente, también estaba prosperando en su familia, tenía muchos hijos. Y también estaba presumiendo de todo aquello con lo que el rey lo había engrandecido por encima de los príncipes y de los siervos del rey. ¿Era cierto eso? Claro que sí. Y añadió, incluso, jeje, es como si hubiera dicho en aquel entonces, bueno, más bien en la actualidad, incluso la reina Isabel segunda. Sí, sí, se acuerda, ¿no? Incluso, o sea, era la más importante. Incluso la reina Esther, miren, no invitó a nadie, a ninguno de ustedes, chusma, sino que me invitó nada más a mí al banquete que ella había preparado para el rey y para mí. ¿Era cierto eso? Todo eso era cierto. Tú veías a Amán en ese momento y era un hombre próspero que estaba siendo bendecido por las personas más importantes y poderosas de su tiempo. Ajá. Ese momento de la vida de Amán era como el de Will Smith, ¿no? Cuando está en esa película de En búsqueda de la felicidad y sale y dice, a este momento yo lo llamo felicidad, ¿no? Así estaba Amán. Estaba en el momento cumbre. Tú lo veías y seguramente decías, pero ¿cómo es posible? Si por acá nos damos cuenta cómo es. Pero estaba, sí, en ese momento que él podía haber llamado felicidad. Pero también estaba en ese momento que Proverbios llama antes, ¿no? Antes del quebrantamiento, antes de la caída. Porque ¿cómo estaba Amán? Pero infladísimo, ¿verdad? Parecía de esos globos allá de los que se suben a dar anillos de compromiso, ¿no? Era un pez globo, Amán. Estaba completamente infladísimo. Y para él decía, estoy en el mejor momento. Él no se daba cuenta de lo que Proverbios nos muestra. Ajá. Nosotros, si hubiéramos conocido el libro de Proverbios en aquel entonces, si hubiéramos visto a Amán, hubiéramos dicho, ay, Amancito, no te estás dando cuenta. Para él todo iba bien, para él todo iba mejor, estaba en el pináculo de su carrera, estaba en el mejor momento de su vida, las personas más importantes del reino le daban su favor. En su perspectiva, tenía su futuro asegurado. Pero ahora te pregunto esto, piensa conmigo y respóndanme. ¿Cómo lo veían las demás personas que estaban ahí alrededor de él, su familia, sus amigos, pero también Mardoqueo y Esther? ¿Cómo lo veían? ¿Cuál era la opinión que tenían personas como Mardoqueo y Esther de él? ¿Cómo lo veía su familia? ¿Cómo lo veían en ese momento? La condición de Amán, ¿cómo la veían? Pensemos. Lo veían exactamente igual que todos los demás. Lo veían exactamente igual. Sí, Adri. No, sí. Si tú tienes, si el Señor te dio otro mensaje, por favor. Lo veían exactamente igual. O sea, quiero que lo entiendan. O sea, nosotros conocemos la historia. Nosotros conocemos la escritura. Conocemos Proverbios. ¿Ven por qué la Biblia es una lámpara? Nos deja ver incluso más allá de lo aparente. Nos deja ver el corazón de las personas, lo que estaba sucediendo, las circunstancias. Pero Mardoqueo no tenía la palabra que tú tienes. Esther no tenía la escritura, no tenía Proverbios. Así que Esther y Amán y Mardoqueo veían que estaba Amán en su mejor momento.
Veían lo mismo que todos. Veían que le estaba yendo muy bien, que estaba prosperando y que tenía el reconocimiento y las riquezas que tal vez no merecía, pero las tenía. Y aunque Mardoqueo y Esther tenían un plan que se estaba llevando a cabo, lo que veían ellos, Mardoqueo y Esther, era contrario a lo que ellos pudieran haber esperado. Te lo voy a decir otra vez. Aunque Mardoqueo y Esther tenían un plan, ellos no sabían si su plan iba a tener éxito. Y lo que ellos estaban viendo en Amán era todo lo contrario que ellos hubieran esperado que Dios tendría que haber hecho, porque ellos conocían lo ruin que era Amán, pero al mismo tiempo veían cómo estaba siendo bendecido. Así que ellos pudieron haber tenido la misma experiencia que tú y que yo tenemos cuando nosotros sabemos y que nos estamos esforzando en la palabra de Dios, pero vemos a los malos, a los rebeldes, a los orgullosos prosperar. ¿Te has sentido así alguna vez que dices, ¿cómo y por qué a mí no y a él sí? Ajá. Si somos honestos, que nos conviene, yo creo que todos hemos pasado por ese pensamiento donde decimos, ¿cómo es posible que a ese le vaya re bien y yo, que me estoy esforzando en la palabra, siga así? Con eso en mente, déjame darte esta palabra de promesa, de luz y de bendición para ti. Salmo 37:1. Te dice Dios, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Por qué? Porque como hierba, digan eso. A ver, díganlo ahí, porque como hierba, ¿qué? A ver, otra vez. Llena tu corazón de esta palabra. Porque como hierba, ¿qué? Date cuenta y pregúntate a ti mismo y misma, ¿por qué no dice serán cortados? ¿Por qué dice serán qué? Pronto. Y como la hierba verde, se secarán. Entonces, aquí la palabra de Dios no solamente nos alumbra para ver el corazón de las personas, para ver nuestra circunstancia, sino también para ver el futuro. Un futuro que está ¿qué? Pronto, próximo, que está a punto de llegar. Y si nosotros hemos aprendido algo en este tiempo, sabemos que Dios está bajo control, ¿verdad? De todo. ¿Sí o no? Y que nada pasa por que hoy es una diosidencia, ¿no? Y que hay una bendición y oportunidad. Entonces, no es casualidad que este texto llegue a tu vida el día de hoy, que Dios me lo haya dado. Y no sé qué estás viviendo, qué estás pasando, pero ahí dice que los malos, los que hacen iniquidad, serán, ¿qué? Exacto, no dice que serán cortados nada más, sino que serán cortados pronto. Entonces, mientras que Mardoqueo y Esther guiaban sus pasos con verdades como esta, aún sin conocerla, porque ellos no se quejan, no dicen qué barbaridad. Y mientras ellos buscaban sabiduría más que el oro, como lo dice otro proverbio, o sea, mientras Mardoqueo y Amán se colocaban del lado correcto, se posicionaban del lado correcto, aunque no veían lo que ellos hubieran querido, aunque ellos veían lo contrario de lo que ellos anhelaban que pasara, ellos se posicionaron del lado correcto y al mismo tiempo Amán se posicionaba en el orgullo y en la altivez, creyendo, solo él, creyendo que todo estaba bien. Algo pasó acá, por favor, si son tan amables. Ya no voy a pegar esos gritos. De pronto como que ya me borraron aquí absolutamente todo. No hay nada. No tengo nada.
Ya casi tenemos un pequeño problema. Disculpen ustedes. Aquí fíjense, aquí es cuando sirven los comerciales, pero pues aquí no podemos mandar a comercial porque no tenemos ningún patrocinador. Bueno, sí tenemos, pero no vende nada. Se están apurando, se están apurando. Ok. Veamos esto. Muy bien. Gracias. Gracias, equipo. Gracias. Entonces, vemos con claridad que Amán no veía con claridad. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahí mismo en el libro de Proverbios, capítulo 16, en el siguiente versículo, encontramos el siguiente precepto. Igual, precepto que es una ley. Y las leyes se cumplen, queramos o no. ¿Estamos de acuerdo o no? Dice el 19. ¿Me ayudan a leerlo? Dice, vale más humillarse con los oprimidos que compartir el botín. A ver, otra vez todos, por favor. Vi que ahí ya nos faltaron algunos. Otra vez, ¿listos? Vale más humillarse con los oprimidos que compartir el botín con los orgullosos. Ajá. Esto quiere decir que es mejor elegir una compañía que te ayude a humillarte, a negarte a ti mismo, que una compañía que te motive, que te aliente tu orgullo. Por eso es tan importante, y les he dicho, si alguien te dice que hagas algo en contra de Dios, ahí, por ejemplo, hay una compañía que te está alentando a tu orgullo. Fácilmente, con cierto nivel de facilidad, vas a ceder a eso si tú no estás firme. Si quieres, ya lo manejo desde aquí. En ese momento, Mardoqueo y Esther estaban en peligro de morir, porque había un plan maligno que se estaba llevando a cabo también, y ese plan era de exterminar a todos los judíos. Amán vio todo lo que Mardoqueo y Esther fueron haciendo paso a paso. Por ejemplo, Amán se dio cuenta de que Mardoqueo no quiso hacerle reverencias. Amán vio cómo Esther se mantenía, a pesar de su belleza, se mantenía ella humilde. Vio la firmeza, vio la valentía, vio la determinación, vio la paciencia, la humildad, la generosidad de esas dos personas en medio de toda la opresión de la que él estaba organizando contra ellos. ¿Qué te quiero decir? Ojo con esto, por favor, porque aquí estoy yendo hacia el fondo del mensaje. Que Amán tuvo la oportunidad de decidir estar del lado de Mardoqueo y de Amán y de Esther. Amán tuvo la oportunidad de aprender de su ejemplo, pero decidió fortalecer su necedad y se endureció. Ahí dice el Proverbios, vale más humillarse con los oprimidos. Amán tuvo la oportunidad de estar de ese lado que repartir despojos con los orgullosos. Él prefirió quedarse del lado del orgullo, del lado de la soberbia. Pero además vio algo más, Amán. Vio cómo parte de su plan egocéntrico y maligno se volvió contra él. Lo acababa de ver, lo vimos la semana pasada, cuando por su propia boca, llegó el reconocimiento y la honra pública
para Mardoqueo, para aquel que él quería destruir. Ojo, él lo quería destruir. ¿Qué es el quebrantamiento? Acuérdate. Ahora, cuando Amán se tuvo que tragar como 14 sapos en una sola sentada, porque tuvo que él mismo ser el que publicara el reconocimiento y la honra que el rey le estaba dando a Mardoqueo. ¿Qué hizo Amán? O sea, esa fue una cachetadota, o fueron como 15 cachetadas del cielo para Amán, para que reaccionara, para que se pasara del lado de los humildes, para que él mismo decidiera humillarse y estar con los oprimidos. ¿Qué hizo Amán? Esther, versículo 12. Después de esto, Mardoqueo volvió a sentarse a la puerta real, no para descansar. Acuérdense que la puerta real era el lugar donde se llevaban a cabo los negocios y todos los temas del gobierno y de la empresa, de la iniciativa privada. O sea, se puede leer, Mardoqueo regresó a trabajar, regresó a su trabajo. Mientras que Mardoqueo regresa a su trabajo, Amán regresó rápidamente a su casa, muy triste y cubriéndose la cara. Así como los que vemos en la televisión cuando detienen algún personaje público que los llevan al ministerio público y que no quieren que nadie los vea. ¿Por qué? Porque estaba tremendamente avergonzado Amán. Él, que fíjate, no quedó expuesto para todo el mundo, él quedó expuesto para sí mismo. Aquí lo que tú estás viendo es el primer gran fracaso de Amán. Antes que el orgullo, perdón, antes que la caída es el orgullo. Antes que el fracaso es el orgullo. Y aquí estaba Amán ante uno de sus más grandes fracasos. Pero ese fracaso, en medio de ese fracaso, también había una oportunidad de parte de Dios para que él se arrepintiera. Ese campanazo tan fuerte, tan rudo, donde él quedó para sí mismo avergonzado, era al mismo tiempo una oportunidad para que él se pasara del lado correcto y dijera, no, ya no voy a seguir con esto. Yo ya no voy a seguir con este orgullo, yo ya no voy a seguir con este corazón torcido, buscando el mal, buscando el daño. Yo no sé, ¿sí recuerdas la historia de Amán? ¿Acá no? Yo creo que si la hemos leído y estamos estudiándola, podríamos hasta sentir el dolor y la vergüenza de Amán, ¿no? O sea, ponernos en sus zapatos y decir, no, o sea, claro, ¿no? O sea, que nadie me vea. Si tan solo Amán hubiera sido capaz, hubiera sabido aprovechar esa oportunidad. Pero todo se fue poniendo peor para él. Recuerda que esto no es un cuento, esto no es una fábula, es una historia como las que le gustaban acá a Adri, a las dos Adris podríamos decir. Esas son historias de Silvia Pinal, esas tristes historias. Ajá. Era una historia de la vida real. No como las de Silvia Pinal, como la tuya, como la mía. Y mira lo que pasó, versículo 13. Cuando Amán le contó a su esposa Zeres y a todos sus amigos lo que había sucedido, o sea, la terrible vergüenza en la que cayó. Mira, sus sabios consejeros, que eran sus cuates, y sus amigos, y su esposa, mira, acuérdate que la esposa le dijo, ¿por qué no construyes una estaca? Y vas con el rey mañana. Ya olvídate, mira, construye una estaca, ve, diviértete al banquete y mañana le pides al rey que lo clave en esa estaca. ¿Se acuerdan? Esa misma esposa, esos mismos cuates sabios, le dijeron, ya que Mardoqueo, ese hombre que te ha humillado,
es de origen judío, jamás tendrás éxitos en tus planes contra él. Será tu ruina seguir oponiéndote a él. Chécate nada más. Los mismísimos. No puede ser, mi querido. Apenas un día antes, estas mismas personas le habían dicho: estamos contigo, Amán. Levanta una estaca y pídele al rey que clave a Mardoqueo en ella. Y ahora le dicen: ok, a ver, entendamos bien. Miren bien, querida iglesia, miren bien. Cuando una persona no teme a Dios, cuando una persona no tiene a Cristo en su vida, aun si es tu papá, si es tu esposa, si es tu hijo, no solo no te va a aconsejar bien, no solamente te va a aconsejar mal, no solo te va a poner a ti en el centro. Tú eres el importante. Lo importante es que tú te sientas bien. No solo te van a alejar de Dios. No vayas. No estudies. No hagas lo que el pastor dice. Ajá. No solo eso. Ojo, ¿están atentos? Te van a dejar solo cuando vengan las consecuencias. Te van a dejar solito. Las personas egocéntricas, aprende, dan consejos egoístas. Esos son los consejos que dan. Las personas perdidas te van a perder. Los que están alejados de Dios te van a decir: hey, ven, para que estés igualmente lejos de Él. Como Jesús dijo, son guías ciegos guiando a otros ciegos. Pon atención a eso. Son guías ciegos guiando a otros ciegos. Si tú le haces caso a una persona que está alejada de Dios, física, emocional y espiritualmente, y tú haces caso de su consejo, eso quiere decir que tú estás ciego y que no te das cuenta que su consejo también viene de una persona ciega. ¿Cuántas personas están lejos de Dios creyendo que están cerca de Él? Y si tú no te das cuenta de eso, entonces tú estás igual de ciego y te está guiando otro ciego. Con todo, mira esto. Con todo lo malo que estaba mostrándose en lo que ahora la esposa y los sabios amigos le decían a Amán, con todo, ahora tenían verdad en lo que estaban diciendo. Ahora su consejo era correcto. Ahora su consejo era bueno. Ya no le sigas. Porque mira, si traducción de judío, si verdaderamente es alguien que está cerca de Dios, no vas a tener éxito. Yo le hubiera dicho, yo siendo Amán le hubiera dicho: pero viejita, ¿qué no me acabas de decir ayer? Que lo matara que lo clavara en una estaca. Pero ¿cómo estaba Amán? ¿Por qué? Por su orgullo. Vea qué grado de ceguera lleva el orgullo a una persona que ahora que tiene el buen consejo frente a sí, ahora lo desprecia. O sea, ¿sigue el mal consejo? No, sí, lo siguió. Julia, por favor. Estamos hablando de ceguera y tú me sales con que... ¿Sigue el mal consejo a pesar del no de Julia?
sigue el mal consejo primero y cuando finalmente le llega el buen consejo, lo desprecia. ¿Por qué? Porque aprende. El orgulloso, el soberbio, solamente tiene oído para aquello que le hace sentido de acuerdo a su egocentrismo. Porque ¿dónde está el orgulloso? ¿En qué lugar tiene el orgulloso en su radar? El centro. Entonces, todo lo que venga en línea con eso, le va a hacer caso, pero cuando le dicen, no, tú ya no eres el centro, Cristo tiene que ser el centro, dice, no, ya no escucha. Aquí tengo que decirles y hablarles de algo que Dios puso en mí desde hace un buen tiempo y solamente estaba esperando su instrucción para hablarles de esto. Y espero y le he pedido a Dios que me dé sabiduría para poder transmitírselos de la mejor manera. Y tiene que ver con el buen ejemplo, pero desde el otro lado de la moneda. ¿Cuál es un lado de la moneda? Pues hemos aprendido que debemos de ser un buen ejemplo. Sí. Porque esto lo hemos hablado mucho en escuela para padres, la importancia de que papá y mamá sean un buen ejemplo para sus hijos. Toda autoridad debe de ser un buen ejemplo. Yo me tengo que esforzar constantemente, y lo sé, para darles un buen ejemplo. Pero está la otra parte, la otra cara de la moneda. ¿Cuál es esa otra cara de la moneda? Las personas que reciben los buenos ejemplos. ¿Qué hacen las personas con los ejemplos que tienen, con los buenos ejemplos? Tenemos que decir que desafortunadamente hay escasez de buenos ejemplos en nuestra actualidad. Hay escasez, pero sí hay buenos ejemplos. Puede haber escasez, pero hay buenos ejemplos. Ahora, para ayudarnos a comprender esto, quiero pedirles por favor que me acompañen por un momento al país de las maravillas. Que me acompañen a esa Narnia mexicana que está más allá del sol. ¿Sí me acompañan, Israel? Donde nace el arco iris. ¿Sí? Vente con nosotros. Ese lugar fantástico donde hay todo tipo de criaturas asombrosas, donde vemos al cordero y al león pasear juntos en los mismos prados, donde narcos y ejército se abrazan con mucho cariño. Bueno, todos me han escuchado expresar en algunos momentos críticas algo veladas como la de ahorita al gobierno. Al gobierno lo he hecho desde que tengo uso de razón, o sea, como desde hace 2 años para acá. No, es decir, lo he hecho en varios sexenios, no es solamente ahora. Pero hoy voy a hacer algo diferente para ayudarnos a llegar al punto central de esto. Voy a conceder la razón en un punto y de manera momentánea al actual gobernante. Nuestro actual presidente ha establecido una consigna para acabar con todos los males de la nación. Una de esas consignas es no robar, no mentir, no traicionar. Y él dice que él no es corrupto, que él no miente, que él no roba, que él no traiciona. Concedamos por un momento que así es, que él no es corrupto, que él vive con 200 pesos en su bolsa y que jamás ha traicionado, que jamás ha robado y menos, nunca, jamás ha mentido. Concedámoslo por un momento y digamos que es verdad. Él decía que la corrupción se iba a acabar, que nadie iba a robar y que nadie iba a mentir porque él no era así. Les pregunto, ¿ha pasado?
¿Lo han seguido? ¿Qué ha pasado con su gabinete, con su equipo más cercano, con el movimiento que él fundó? ¿Son así? ¿Qué te quiero decir? Concediendo que puede haber grandes ejemplos, pero es necesario que la gente aprenda a seguir los grandes, los buenos ejemplos. Puede haber alguien que de verdad sea un gran ejemplo y 0 personas siguiéndolo. Esa es la otra parte de la moneda. Dejamos rápidamente el país de las maravillas y regresemos a la realidad, a la tierra. Ser un buen ejemplo no es ser perfecto. ¿Quieres saber qué es o quién es un buen ejemplo, un gran ejemplo? Anótalo. Alguien que se esfuerza constantemente en Cristo, en su palabra, para cambiar y ser transformados por Él. Ese es un gran ejemplo. Te lo repito. Alguien que constantemente se está esforzando en Cristo, en su palabra, para cambiar, para ser transformados, para ser transformado por Dios. Es una persona que lucha, que la ves luchando, no en su mente, físicamente, en su espíritu, en su alma. Es una persona que se sacrifica o que sacrifica constantemente. Es la persona que camina la milla extra por alguien más, que sube la montaña para encontrar la presencia de Dios, que da su capa cuando ya ha dado la túnica. Ese es un gran ejemplo. Puede haber escasez de ejemplos, pero mi querida iglesia, también hay desprecio por los buenos ejemplos. Y eso es lo que Dios te está diciendo a ti y a mí, obviamente, y a toda la iglesia de Cristo el día de hoy, que no desprecies los ejemplos. Este ejemplo, estos ejemplos que tienes alrededor tuya. Yo recuerdo al pastor Luis, el papá de nuestra querida Xóchitl Hernández, allá de una de nuestras iglesias hijas en el Estado de México. Él platicaba mucho de esto, yo lo escuchaba constantemente decir, él siempre ha sido un ejemplo de puntualidad para su iglesia y para su familia. O sea, si hay una persona puntual, créanmelo, es él. Y no se diga para las reuniones de la iglesia, para los servicios. Siempre, durante todos los años que ha estado al frente de su iglesia, siempre ha sido puntual. Pero él cuando lo decía, obviamente había un dolor muy grande en él porque tal vez 2, 3 personas seguían su ejemplo. La gran mayoría llegaba tarde, incluyendo a los de su familia. Eran impuntuales. Por eso, esto lo desanimaba y lo entristecía. Ahora, yo soy muy consciente, créanmelo, a veces no quisiera ser tan consciente de mis propias fallas, de mis errores, de mis debilidades. Dios sabe, y lo estoy diciendo, por supuesto, consciente que lo estoy diciendo delante de Él y de su iglesia, cuán consciente soy y cuánto odio, cuánto aborrezco fallarle y ofenderlo. Lo aborrezco. Y por tanto me aborrezco cuando lo hago, cuando le fallo. Seguramente ustedes ya se habrán dado cuenta de algunas de esas fallas en mí. Seguramente cualquiera de ustedes puede señalar sin problema los defectos, las debilidades que tengo. Y no las niego.
Pero déjame preguntarte algo. Habiendo dicho esto, déjenme preguntarles algo sin que me respondas a mí. Respóndete a ti, por favor. Te repito, soy consciente, aborrezco mis fallas, y no las niego. Habiendo dicho eso, mi querido Isra, habiendo dicho eso, te quiero preguntar, no me respondas. ¿Encuentras alguna virtud? ¿Encuentras alguna práctica correcta? ¿Algo bueno que hayas visto en mí? No me respondas. ¿Tú encuentras alguna virtud en mí? ¿Algo correcto? De ser así, de ser afirmativa tu respuesta, lo primero que tienes que saber es que eso bueno que es en mí es gracias a Dios, nada más. Es lo que Él ha producido en mí. Pero si tú encuentras algo bueno en mí, si en los meses, semanas, años que llevamos juntos, has visto cosas buenas en mí, ¿qué has hecho con ese ejemplo? ¿Has seguido ese ejemplo o lo has despreciado? ¿Has seguido ese ejemplo o has preferido enfocarte en mis errores y en mis debilidades y en mis defectos? ¿Te acuerdas de los puros de corazón? Porque tú puedes decir, ay, pero es que el pastor así y así y así, todo lo malo. Sí, es cierto. Es más, no solamente esas que tú me ves, tengo muchas más. Pero ahora no te estoy hablando solamente de ser un buen ejemplo, sino de la otra parte de este tema, que es la capacidad, la disposición de seguir el buen ejemplo. Y quiero darte algo en este día. Quiero darte algo, hablando de seguir buenos ejemplos. Para la gran mayoría aquí, saben que en varias ocasiones he compartido de mi experiencia tan difícil, tan dolorosa, que fue mi experiencia de vida con mi padre terrenal. Fueron muchas cosas feas. Te puedo decir que él no fue un buen ejemplo para mí, sino todo lo contrario. Todo lo contrario a un buen ejemplo. Pero cuando yo conocí a Cristo, me llevó por un proceso de sanidad que tuvo un punto culminante en mi relación con mi padre. Tuvo un punto culminante, él ya había muerto, cuando le escribí una carta a mi papá, ya fallecido, en la que en esa carta yo le perdonaba cosa por cosa, momento tras momento, de todas las heridas que él produjo en mí. Pero ¿sabes qué? En esa carta también le pedí perdón yo a él. Le pedí perdón por no ser un buen hijo, porque no lo fui. Le pedí perdón por no haberle demostrado cariño, por desear que desapareciera de mi vida. Y le pedí perdón por no haberle dado el beso, ese beso, el día que él murió. El día que mi padre muere, yo estaba saliendo de la casa y en la puerta, yo no era cristiano, y en la puerta escucho, siento, experimento, como ustedes quieran, que me dicen, ve y dale un beso. Y yo con la llave, con la mano en la llave, endurecí mi entrecejo, mi corazón y mi alma y dije, no. Me salí. Me fui con mis amigos a la escuela y horas después había fallecido. Fue difícil. No solo eso, todo. Fue muy doloroso, pero en cada paso de ese proceso Dios me fue sanando, cada herida. Y después
como prueba para mí mismo de ese corazón y alma sanado, pensé y dije, ¿qué podría seguir de mi padre terrenal? ¿Qué ejemplo podría yo tener de él? Aunque nunca pude haberlo considerado un buen ejemplo, sino todo lo contrario, dije, ¿qué podría yo seguir de él? Caray, era un tipo de 1,87 o 1,89 y ni siquiera eso saqué de él, caramba. Pero supe, creo que por mi mamá, que él había sido deportista, que jugaba fútbol americano, básquetbol, obviamente, con esa estatura. Y quiero que tú sepas que fue por eso que yo me interesé en los deportes. Y aunque no seguí esos deportes en particular, desde hace muchos años estoy dedicado y disciplinado en el deporte. Por él, por mi papá terrenal. Pero mi papá celestial me ayudó a sanar mi corazón para tenerlo lo suficientemente puro como para encontrar el arrocito blanco en medio de todo el arroz quemado y poder hacerlo mío, comerlo y que me hiciera bien. Querida oveja, seguramente hay carencias de buenos ejemplos y los grandes ejemplos no son perfectos, pero estás tú, estoy yo del otro lado. ¿Qué hemos hecho con los buenos ejemplos que tenemos? Debemos aprender a apreciar y aprovechar los buenos ejemplos que sí están alrededor. Les voy a hablar a ustedes, hijos de mi corazón, hijos que viven con sus papás y papás que viven con sus hijos. No por ser papá o por ser mamá, ya eres automáticamente un buen ejemplo. Debes esforzarte por ser un mejor ejemplo cada día. Hijos, tú debes de aprender a tomar lo que sí se debe tomar de tu papá y de tu mamá. Debes ser capaz de discernir, porque no por ser tu papá o por ser tu mamá, necesariamente dan buen ejemplo en todo. Toma lo bueno, toma el buen ejemplo. Pídele a Dios que te dé sabiduría para tomar el buen ejemplo de tu papá, de tu mamá y no tomar en cuenta los malos ejemplos que a veces dan. Haz lo mismo conmigo. Si tú conoces mis defectos, te ruego, te pido que ores por mí, que me aconsejes, que vengas y me digas, pastor, no está bien que hagas esto. Y te pido y te ruego que no me imites en eso, pero no me deseches. Si conoces alguna virtud en mí, si has visto algo bueno en mí, una buena práctica, imítame, porque ese es el fruto del Espíritu Santo en mí. Es fruto del Espíritu Santo en mí, no soy yo. Alguna vez en Río tuvimos algo que llamé dentro del servicio palabra de bendición. No sé quién se acuerda. Y de vez en cuando pasaba alguien aquí al frente para que toda la iglesia pudiéramos decirle una palabra que lo bendijera. Y esa palabra era reconocer en esa persona cosas buenas. ¿Se acuerdan de eso? Mi intención nunca fue halagar a esas personas o darles un reconocimiento superficial o banal. Mi intención en esos momentos
era compartir a ustedes lo mismo que yo hice con mi papá. Tener la capacidad de ver lo bueno, de ver a Dios obrando en otras personas. Mi esfuerzo estaba guiado o estaba en el guiar a la iglesia, en ver y en reconocer y en seguir lo bueno de esa persona. Si veo que alguien es puntual, quiero ser puntual como esa persona. Si veo que alguien nunca falta, seguir ese ejemplo. Si veo que alguien ofrenda fielmente, decirle: Dios, por favor, dame esa fe para no fallarte y ser generoso siempre. Si veo que alguien siempre está alegre, dispuesto, servicial, lo que sea, decirle: Dios, dame esas cualidades a mí, yo quiero tenerlas. ¿De qué te sirve decirle: oye, qué bueno que eres tan puntual y tú no? ¿Qué haces con los buenos ejemplos que tienes? ¿Qué estás haciendo? Hace poco yo reconocía las virtudes de algunos de los varones que están aquí. Yo les decía a los varones: yo quiero tener esto de ti, yo quiero tener esto de ti, yo quiero tener esto de ti. Y alguien con muy buen corazón se me acercó y me dijo: oye, pero si tú ya tienes todas esas virtudes. Es posible. Pero te digo, varón, les digo, iglesia, sé que yo debo de darles un buen ejemplo. Sé que debo darles un mejor ejemplo cada vez más. Asumo esa responsabilidad y la presión que conlleva eso. Pero ¿y yo? Attention. ¿Acaso crees que yo no necesito la inspiración y el aliento de un buen ejemplo? Y alguien podrá decirme: pero para eso está tu pastor, Harold y Graciela. Y yo te diría: ¿y por qué nada más ellos? ¿Por qué no puedo tener aquí buenos ejemplos que me animen, que me inspiren, que me motiven? Ahora te digo, iglesia, hablando de ejemplos, si algo tengo es la plena disposición de aprender, de imitar y de honrar los buenos ejemplos en las personas. ¿Sabes por qué llegué a ser instructor personalizado? ¿Sabes por qué me pidieron trabajar en algún tiempo en un gimnasio? Porque yo me iba a entrenar a la hora que entrenaban los instructores. Le decía a mi esposa: voy con los Avengers. Porque a tal hora, en determinada hora del día, los entrenadores, los que estaban así, entrenaban. Y entonces yo empecé a ir a la hora que ellos entrenaban. Y luego les decía: oye, y luego ahora acá, y entonces me trataba de ir metiendo. Y al principio me hacían así, ¿no? Todo flacucho ahí. Pero me les fui metiendo, me les fui metiendo, me les fui metiendo para preguntarles qué comían, cómo le hacían, cómo cargaban más, cómo lograban esto, cómo lograban aquello, más. Yo tal vez no tuve un buen ejemplo de mi padre, pero Dios me dio la capacidad de exprimirle una gota de buen ejemplo. ¿Qué estás haciendo tú con los buenos ejemplos que tienes a tu lado? Por eso anhelo, varones, primeramente en ustedes, varones, se los digo de todo corazón, quiero que ustedes sean mi ejemplo. Mujeres, ¿por qué se meten en una conversación entre varones? Quiero que tú seas un buen ejemplo para mí, mi querido Sergio.
¿Aceptas? Mi querido Isra, ¿aceptas ser un buen ejemplo para mí? Luis, Juan Carlos, amigo, tal vez no nos conozcamos, pero me encantaría que tú fueras un buen ejemplo para mí. Lo necesito, créeme, Edgardo. Quisiera ser un buen ejemplo para mí. Créeme que lo necesito. Me va a ayudar muchísimo, amigo. Gracias. Mi querido Felipe, ¿aceptas ser un buen ejemplo para mí? De verdad que lo necesito mucho. Charlie, quisieras, te ruego, sea un buen ejemplo para mí. ¿Sí? Me va a ayudar muchísimo. Dani, ¿harías ese tiro de ser un buen ejemplo? Gracias. Josué, ¿sí o no? ¿Me ayudas a ser un buen ejemplo? Gracias. Tocayo, ¿me ayudarías siendo un buen ejemplo? Muchas gracias. Y al preguntarles, no les estoy diciendo que no lo hayan sido ya. Pero ¿estás de acuerdo que podría? ¿Ya te quieres ir, Alex? ¿No? Es que lo va así como que. ¿Serías un buen ejemplo para mí? ¿Sí? No es que no lo hayan sido. Cris, ¿quisiera ser un buen ejemplo para mí? Mi querido Dani, ¿te avientas a ser un buen ejemplo para mí? ¿Me ayudas? Gracias, amigo. Mi querido Bruno, ¿serías un buen ejemplo para mí? Ay. ¿Quiénes son? Porque aquí no los ubico. Emilio, Miguel, ¿me ayudarías a ser un buen ejemplo? ¿A inspirarme? ¿A darme alegría? ¿A motivarme? ¿Sí? ¿Me echa la mano, Emiliano? Mi querido Isabel, ¿sí? Podemos hacer este compromiso entre nosotros hoy. Muchas gracias, muchas gracias. Mi querido Armando, quisiera ser un buen ejemplo para mí. Eso, excelente. Y acá, Isaac, ¿sí? Eso, y ya han sucedido cosas en que has sido un buen ejemplo y me inspiras. Y mi querido Diego, no me vayas a responder como luego acostumbras. Podría ser un buen ejemplo para mí. Oigan, acaba de suceder algo maravilloso. Hicimos un compromiso entre varones el día de hoy. Gloria a Dios, ¿verdad? Ahora, si este compromiso es verdadero, que yo creo que sí, y tiene sustento, mi querido amigo y varón, en tu espíritu y en la verdad de Dios, entonces, hoy mismo, junto con las mujeres que están aquí, vamos a estar libres del orgullo, de la altivez, de la soberbia. Por lo tanto, en tu futuro cercano, próximo, no va a haber destrucción, no va a haber fracaso más, no va a haber quebrantamiento, no va a haber aflicción, no va a haber caída, no va a haber nada de eso malo. Gloria a Dios. Vamos a ver el final de Amán rápidamente. Déjenme ponérselos así, porque esto que les voy a decir ahorita lo vamos a ver en Zoom la próxima semana, si Dios así lo permite. ¿Qué pasó? Amán fue llamado para asistir al segundo banquete organizado por Esther. Durante el banquete, el rey le ofreció otra vez a Esther: pídeme lo que quieras, mija, mamacita hermosa. Se lo dijo en persa, pero se lo dijo. Esther le pidió entonces, ahí sí ya supo qué decir Esther. Le dijo: pues mira, tú no estás para saberlo, yo para contarlo, pero que nos quieren exterminar. Salva la vida de mi pueblo, por favor. Hay planes malignos para exterminarlos. Atónito el rey dijo: ¿qué? ¿Pero qué? ¿Cómo es eso? ¿Quién? En ese momento Esther descubre a Amán y le dice: pues es el que tienes a tu lado. Entonces imagínate el impacto del rey, que se entera que su segundo a bordo, el hombre de su confianza, es el que quiere matar a todo el pueblo y a su esposa. Entonces se sale del palacio, yo creo que a respirar, a echarse airecito, algo, se sale al patio. Y entonces, mientras él se sale al patio, Amán, ya descubierto,
se arrodilla a los pies de la reina y le empieza a suplicar, por favor, reina, ayúdame, échame la mano con el rey. En ese momento entra el rey y ve a Amán encima de la reina. Y dice, ¡ay! O sea, mira, si tantito había de gracia para ti, ahorita te la acabaste. Porque, fíjate, y esto lo vamos a analizar de a poco, fue la gota que derramó el vaso y el rey dijo, maten a Amán. Quiero que veas, hace menos de una hora, Amán, ¿cómo estaba? Se sentía el dueño del mundo, estaba próspero, estaba enriquecido, contaba con el favor de todos. Mardoqueo y Esther decían, pero ¿cómo le está yendo de bien a este? Pero el Señor dice, no te impacientes a causa de los malos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque serán ¿qué? Cortados. Hace 20 minutos estaba Amán acá, inflado, ahora estaba arrodillado, pero el suelo no iba a ser su fondo. Digan conmigo, por favor, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. Esther 7:9. Entonces, Jarboná, ¿qué? Se parece el nombre como de la Guerra de las Galaxias, ¿no? De esos planetas ahí raros. Entonces, Jarboná, otro de los hombres de confianza del rey, dijo, Su Majestad, Amán, fíjate, Amán ordenó construir en el patio de su casa una horca, que ustedes y yo sabemos que era una estaca de 22 metros y medio de alto para colgar a Mardoqueo, el hombre que lo salvó de ser asesinado. ¿Qué dice el rey? Cuelguen a Amán en ella. Puede ser instrumento de la providencia de Dios sin estar del lado de Dios para tu propia destrucción. Antes que la caída es la altivez, antes de la destrucción es la soberbia. Ahora, ¿qué imagen? Clavado Amán en la estaca que él mismo construyó para alguien más. Ojo, el orgulloso se levanta a sí mismo para ser aplaudido, reconocido, pero termina levantado en la vergüenza. Ojo con esto. La Biblia dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. El madero, la cruz, la estaca, es símbolo no de religión, no de divinidad. La cruz, el madero, la estaca, es símbolo de maldición y muerte. ¿Quieres traer colgada una cruz? Cuélgatela, pero a sabiendas de lo que es maldición y muerte. Ahí dice en la escritura, maldito todo, y era considerado también culturalmente. Amán es la imagen misma de las personas que andan caminando por la vida clavadas en la maldición. Caminan clavadas en la maldición. Viven en vergüenza. Andan en aflicción. Fracasan todo el tiempo. Sufren rupturas en sus relaciones. Por una sola razón: el orgullo. Orgullo, orgullo, orgullo. Por último, y para atraer tu atención a un detalle que parecería insignificante, pero que es impresionante. Ahorita te lo traté de resaltar con el tono de mi voz. ¿Cómo es que Amán terminó clavado en su propia estaca? ¿Cómo sucedió? Primero ya vimos o ya sabemos que él nunca vio, nunca se dio cuenta, creyó que sabía
él lo que estaba haciendo, que estaba bien, y nunca se dio cuenta de los planes que había contra él. No vio. Pon atención. Y de pronto aparece Jarboná, de la nada. Un hombre, aparte, como para que nos acordemos, ¿no? Jarboná. Cuando no te acuerdes de esto, sonaba como a jabón, como a detergente. Y, Jarboná, ya te acuerdas. Pero de la nada sale. De la nada. Ajá. Y ese eunuco, ese funcionario del rey, resulta que en algún momento vio a Amán, vio lo que estaba haciendo y se enteró de cuáles eran sus intenciones. Y cuando llegó el momento, Jarboná estaba en el punto exacto, en el lugar exacto para echar al agua a Amán. Hasta los chismosos son providencia de Dios. O sea, imagínate a Jarboná caminando todos los días al palacio del rey, se subía al metro, al pecero, tomaba su coche y pasaba por la casa de Amán. O sea, ¿qué será eso? Y un día alguien iba en el pecero con él. Pues dicen que es Amán que está construyendo una estaca. Ay, mira, ¿y por qué será? Y otro día, otra semana, pues creo que quiere matar a Mardoqueo. Ay, mira, y no sabía ni para qué caramba le iba a servir esa información. Por eso les digo que tienen que estar con el oído bien atento de lo que Dios quiere hacer y estar del lado correcto. Y entonces llega el día, llega el punto cuando Jarboná de pronto está ahí y dice el rey: ¿qué es esto que ha hecho este Amán? Llévenselo de aquí. Y Jarboná, mira, siendo eunuco, mijo, para que veas que aquí el color de la piel no importa. Dice: caramba, se le ilumina el coco, el foco, la lámpara, lo que sea, la antorcha. Y dice: ¿y si para esto estoy aquí el día? Para eso supe. Rey, quería echarse a Mardoqueo, el que acabas de honrar, el que te salvó la vida. ¡Pum! Clávenlo en su estaca. ¿Crees que nadie se entera de lo que escribes en secreto? ¿Crees, de verdad crees que lo que hablas en privado se queda en privado? ¿Crees que nadie se entera de lo que haces allá en lo oscurito? La Biblia dice, y se los recuerdo, en Eclesiastés, Dios nos revela que aún lo que piensas en tu recámara con puerta cerrada, aún eso, ¿se acuerdan del pajarito que es bíblico? Aún eso Dios lo muestra. ¿Y para qué lo muestra? Porque es parte de su providencia, para protección de los que creen en Él, de los que quieren obrar bien, y podría ser destrucción para los que andan obrando mal. Ponte del lado correcto, aun cuando nadie te ve, cuando nadie te escucha. Y si has hablado con tu mejor amigo un montón de cosas que no tendrías que estar hablando, mejor salte de ese chat. Dile a ese amigo que ya no vas a estar a participar de esas cosas. Dile, y ahí vas a probar si es tu amigo. Oye, ¿de verdad quieres ser? ¿Somos cuates? Dile lo mismo que yo te dije a ti hoy. Inspírame. Sé un buen ejemplo para mí. Te voy a dar un buen ejemplo. Dile, a partir de este momento tú y yo ya no vamos a hablar ninguna cosa banal ni superficial. Se acabaron los chismes, se acabaron las quejas. Yo quiero ser inspiración para ti, quiero ser un buen ejemplo para ti. ¿Quieres serlo para mí? Y ahí te vas a dar cuenta si es de verdad un buen amigo, porque si no,
Es posible que aun si es tu padre, te esté aconsejando de manera equivocada. El mal que pienses puede revertirse contra ti, aun si tú crees que no le haces daño a nadie, haciendo provisión para tu propia destrucción. Por eso yo te quiero preguntar, ¿nos quedamos de ese lado o nos pasamos del lado correcto? Yo sí quiero estar de ese lado. ¿Le vas a empezar a sacar provecho a tus buenos ejemplos? ¿Qué es sacarle provecho? Imitarlos, ser como ellos. Y van a ver que esto se va a poner buenísimo. ¿Le damos la gloria a Dios? Vamos a ponernos de pie, por favor.